tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose. Otro domingo más aquí en el búnker de Recoil, sí señor. Evidentemente, como se habrán percatado en el vídeo, lo que vendría a ser el título de este vídeo que estoy haciendo para todos ustedes, vamos a hablar de una figura de acción basada en ese glorioso y tenebroso universo del Warhammer 40.000. Hablar del Warhammer 40.000 es hablar de hoy por hoy uno de los mejores y más famosos wargames de miniaturas, de rol y con todo lo que eso conlleva. Recordemos que pertenece así brevemente a la empresa Game Workshop de Inglaterra y sin lugar a dudas tenemos miles de opciones a la hora de disfrutar de este maravilloso hobby del universo de Warhammer 40.000, ya sea jugando a sus videojuegos, jugando a lo que vendrá a ser los propios juegos de mesa wargame, del cual son sus orígenes y son su razón de ser, leer sus novelas, sus trasfondos, pintar sus miniaturas, conversionar, en fin. Lo bonito de ese universo es que se puede disfrutar de muchísimas maneras dependiendo del tiempo libre que tenga cada uno. Así pues, evidentemente Game Workshop en su momento ha tenido que expandirse y se ha dado cuenta que hay un filón brutal en nosotros los coleccionistas de figuras de acción. ¿Y qué ha hecho? Pues evidentemente cederle los derechos del universo de Warhammer 40.000 a la empresa Joy Toys y sin lugar a dudas nos traen, por ejemplo, esta maravillosa figura de acción. Evidentemente estamos hablando de los intercesores, ni más ni menos de esa facción maravillosa de los gloriosos marines espaciales Salamandras, con su todopoderoso primarca de nombre Vulcan, del cual estoy esperando que salga, que salga a la venta, que la creen los chicos de Joy Toys para hacerme con ella. Evidentemente, sin lugar a dudas, yo creo que si son asiduos al canal o evidentemente si están metidos en este mundillo, poco o nada les puedo decir de estas maravillosas figuras de acción que no sepan. Yo les recomiendo que sigan la cuenta en Instagram, la cuenta oficial de Joy Toys, para que vean ya no solo todas estas maravillosas figuras de acción del universo de Warhammer 40.000. Esa gente se atreve con todo, incluso con otros wargames de cosecha nacional de aquí de España, de nombre Infinity, de la empresa Corpus Belli, del cual en su momento jugué con los geniales Panaoceánicos y sin lugar a dudas es un juego que recomiendo también encarecidamente. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que nos ocupa, los chicos de Joy Toys hacen maravillas. Decir que he tenido la gran oportunidad, la gran suerte de ver muchas figuras de acción de este tipo en mano, y de ahí a que me haya lanzado a hacer una compra conjunta con un gran amigo coleccionista. Desde aquí te mando un fuerte abrazo, Jandro, eres un crack, muchísimas gracias. Y se ha prestado a ello y me dijo: no, Recoil, tranquilo que yo te mando a pedir estas, yo me quedo con estas, las otras y tal, y por fin la tengo aquí. Y sin lugar a dudas yo ya le tengo muchísimas ganas de ver todo lo que trae y ver los pros y los contras si lo tiene. Decir que, como dije anteriormente, he tenido la gran suerte de ver algunas en manos, en concreto algunas hermanas de batalla, que los tuve la gran suerte de verlo en Madrid con grandes amigos coleccionistas. Aquí en Tenerife he tenido la suerte de ver a Rogue Gilligan, ni más ni menos que el primarca de los ultramarines, gracias al amigo José, un fuerte abrazo. Lo vi en mano y me quedé alucinando, y por supuesto con el amigo Jandro, que es muy fan de dicho universo, en el cual pude ver algunos ángeles sangrientos, del cual me enamoré y dije: de verdad, vamos a hacer el pequeño esfuerzo y vamos a hacer el pedido, y aquí lo tenemos. Ni más ni menos que el interceptor, sí señor, de los Salamandras, esos marines espaciales primaris modificados genéticamente después de los sucesos creados y ocurridos en la horrorosa herejía de Horus. Dicho esto, quiero que se vengan conmigo para ver las virtudes y bondades de esta maravillosa figura de acción. Y por supuesto, como siempre suelo decir, déjenme sus comentarios al respecto para tener un sano debate sobre el tema y ver las impresiones que tienen sobre estas figuras de acción. Así pues, ¡vamos a ello! Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, tenemos aquí al pedazo de intercesor Brother Heller Cool de los Salamandras, ni más ni menos. Madre mía, el inglés como lo llevo. Evidentemente la caja, como ven, hace referencia al universo que pertenece, nos dice la escala que es 1.18, escala G.I. Joe, para que se hagan una idea, y te dice prácticamente todo lo que trae.
Decir que la empresa Joy Toys es maravillosa. Vuelvo y les repito, les animo a que miren su cuenta en Instagram porque es alucinante el nivel de productos que sacan. Prácticamente cada 2 o 3 días tenemos montón de figuras de acción, ya no solo del universo de Warhammer 40.000, de Corpus Belli, de Infinity, sino de todo tipo de figuras de acción. Las últimas también que he visto es, por ejemplo, de la dinastía medieval, por decirlo de alguna manera, china, de la cultura china, que recordemos que es muy rica en lo que a cultura ancestral se refiere. Y para que se hagan una idea, pues tiene un montón de guerreros a ver cómo me explico, como vendría, no sé si conocen el videojuego Dynasty Warrior, en el cual vemos todos esos guerreros, muy parecido a las típicas películas de Kung Fu de los años 80, en el cual vemos todos esos personajes tan característicos de la época de la dinastía Edo y etc, etc, ¿no? En todo caso, de verdad, Joy Toys está haciendo un trabajo realmente brutal. Decir que esta figura evidentemente me salió económica, teniendo en cuenta que lo compré a medias con el amigo en cuestión, el amigo Jandro, un fuerte abrazo. Pero sí es verdad que tienen una relación calidad-precio muy buena. Muchas figuras de verdad que son un poquito caras bajo mi punto de vista, porque todo hay que decirlo. Pero sí es verdad que estás comprando un producto de calidad. Ahí lo dejo, ¿no? Entonces, volviendo a la figura en cuestión, como ven, la caja es realmente preciosa. Nos hace referencia al producto que está ofreciendo, y por la parte de atrás, pues bueno, evidentemente tenemos lo que vendría a ser la figura en cuestión y la gran cantidad de accesorios del cual vamos a analizar ahora mismo en el vídeo, y que sin lugar a dudas de verdad me ha dejado abrumado por la gran cantidad que trae. Vemos aquí todos los detalles, un poco lo que vendría a ser la imagen principal, lo que vendría a ser la cabeza, la parte trasera de la figura y una imagen típica de cuerpo entero de dicho personaje. Y bueno, aquí lo tenemos, evidentemente haciendo referencia a que tiene el copyright, tiene los derechos de Game Workshop, y evidentemente la figura en cuestión es de lo que dije, un intercesor de los salamandras de nombre Hermano Hercule. De verdad, realmente genial. Pues dicho esto, queridos amigos, de verdad, poco más que añadir, vamos a proceder a sacar esta maravillosa figura de acción. Aprovecho también para decir que, como ven, he traído también diferentes figuras. Tengo aquí este Marine Espaciales, del cual ya le he hecho su vídeo aquí en el canal, de la línea McFarlane Toys, que está impresionante. Tengo también aquí al amigo Fisto de Masterverk, que se ha prestado un poco para hacer la comparativa de escala, para que ustedes tengan referencia de ella. Y por supuesto también les muestro aquí en algún directo o vídeo, lo he hablado también, mis queridos salamandras de lo que vendría a ser, este es el hermano, el que vendría a ser el capitán hasta la vuelta del amigo Vulcan, ¿no? Vulcan Histan es este personaje, tiene la lanza de Vulcan, la capa también de dragón de Vulcan, tiene el puño de fuego también, su lanzallamas, en fin, hasta la historia de los salamandras pues se basa un poco también en buscar todas las reliquias de Vulcan que ha esparcido por toda la galaxia. Y dicho eso, pues bueno, cuando las encuentren, Vulcan hará acto de presencia en el planeta Nocturne, que es el planeta principal de los salamandras. Pues aquí lo tienen. Tengo también aquí un par de marines más. Estos yo creo que fueron los últimos que pinté hace ya unos cuantos años. Y bueno, un poco para que vean, ¿no?, lo que es el mundillo de Game Workshop y Warhammer 40.000. Pues dicho esto, vamos a proceder a sacar esta maravillosa figura de acción. Así pues, vamos a ello. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, he sacado al Marine Espacial de los Salamandras Intercessor de su empaque, y sin lugar a dudas es brutal. Decir que viene con una burbuja protectora, la he quitado para que se vea mejor con la cámara, porque si no el reflejo no la deja ver bien. Y me sorprendió aquí la bolsita esta para la humedad de los amigos Joy Toys. Están en todo, de verdad, impresionante. Como ven, la figura es espectacular, la gran cantidad de accesorios que trae, el marine, la espada sierra, la mochila, el bolter pesado brutal con su cañonera, lo que vendría a ser sus cartuchos, perdón, su funda y su bolter, y la gran cantidad de manos opcionales que tenemos para friquear con la figura. Vamos a proceder, voy a poner por aquí y vamos a sacar, wow, qué maravilla, impresionante la figura en cuestión.
Aquí tenemos la gran cantidad de puntos de articulación que tiene. Preciosa la figura, ¿eh? De verdad es que no me extraña para nada que la gente se lance de cabeza a comprar estas figuras de acción. Eso sí, estas figuras no las van a encontrar en tienda. Decir que en el sistema de venta AliExpress, por lo que me dijo el amigo en cuestión, las pueden encontrar en la tienda oficial de Joy Toys en AliExpress, con montón de ofertas, montón de pack, vamos, que se adapta muy bien a la economía de cualquiera. Y sin lugar a dudas, son figuras con una relación calidad-precio bestial, con mogollón de puntos de articulación, y como ven, tiene miles de detalles. La verdad es que me parece increíble. Aquí lo tenemos, sencillamente alucinante. Sí es verdad que, bueno, por ejemplo, tenemos aquí el logo de los Salamandra, que bueno, sí es verdad que estas figuras también se prestan, porque en muchos casos conozco amigos que les dan un pequeño retoque de pintura, se prestan a ello. O sea, tú mismo le puedes dar unos baños de tinta, lo que tú quieras. Son figuras que ya de por sí de fábrica te vienen sensacionales, y después si quieres darle tú el toque tuyo personal, como por ejemplo yo a lo mejor en lo que vendría a ser el logotipo de los Salamandra, la cabeza de dragón, de los dragones del Nocturne, pues a lo mejor le puede echar uno un pincel seco para oscurecerlo un poquito con un poquito de gris o unas tintas, en fin, el límite es la imaginación. De verdad, sencillamente alucinante la figura. Y bueno, aquí tenemos, lo vamos a poner por aquí, tenemos el Volter, que es sensacional, me parece brutal. Pues como les iba diciendo, queridos amigos, aquí tenemos al Marine Espacial de los Salamandras Interceptor. Recordemos que el capítulo de los Salamandra son de la primera fundación, y esta nueva remesa de Marines Espaciales Primaris ha sido un soplo de aire fresco, de respiro, para el capítulo de los Salamandras de la compañía, o sea, lo que vendría a ser toda la legión, porque evidentemente, como bien sabes, si están un poquito puestos en el universo de Warhammer 40.000, sobre todo en la herejía de Horus, sabrán de sobra que los Salamandras fueron muy castigados también en dicha guerra civil interna, ¿no? En todo caso, aquí lo vemos, ya le he puesto su mochila, que está sensacional, me parece bestial. La gran cantidad de accesorios que trae en el cinturón ceñidor, genial. Las articulaciones son geniales. Aquí lo vemos con la espada motosierra, que está impresionante. Y por supuesto con su pistola Volter. Y haciendo referencia a las hombreras, pues evidentemente haciendo referencia a que pertenece a la tercera compañía. O sea, sencillamente genial. Yo no sé ustedes, pero esta figura creo que me salió, entre una cosa y la otra, creo que fueron 20 euros. Totalmente recomendable para todos los fans del universo de Warhammer 40.000. Y si encima eres coleccionista de figuras de acción, yo creo que esta línea no te va a decepcionar. Sin lugar a dudas, una pena que este tipo de figuras no se puedan encontrar en tiendas físicas, porque se venderían como churros. Pero bueno, evidentemente tienen la opción de los que suelen comprar de forma online en AliExpress, se meten en la tienda de Joy Toys y por supuesto van a encontrar tanto esta figura como la de prácticamente todos los capítulos de Marines Espaciales. Tenemos de todo, incluso me atrevería a decir que creo que tenemos también Custodes, tenemos Dreadnought, tenemos las hermanas de batalla, la Sonorita. Tenemos todos los capítulos de Marines Espaciales, como dije anteriormente, Lobos Espaciales, Puños Imperiales, Ultramarines, por supuesto, Salamandras, Cicatrices Blancas, Ángeles Oscuros, Ángeles Sangrientos, o sea, Necrones, si no me equivoco, Tiránidos, en fin. El límite es la imaginación y, por supuesto, el presupuesto que quieran dedicarle a esta colección, que es impresionante. Evidentemente los accesorios ahora se los voy a mostrar. Aquí lo voy a poner. Tiene tiene el Volter, que es impresionante, el típico Volter brutal que viene con un cargador de calibre 40 milímetros, o sea, imagínense el poder de destrucción que tiene esto. Tenemos también, como ven, es de quita y pon. Tenemos también aquí lo que vendría a ser la funda con otro Volter para hacer referencia
Aquí tiene otra pistola más. Y por supuesto, dos montón de pares de manos, ¿no? Tenemos una con las manos abiertas, puño cerrado, en fin, miles de opciones que sin lugar a dudas no va a dejar indiferente a nadie. Vamos a quitar esto ahora por aquí y vamos a ver, para que ustedes vean el tamaño del marine en cuestión. Aquí lo vemos, evidentemente. Vamos a ponerlo al lado de Fisto para que ustedes vean. Por supuesto, su hermano mayor, Ultramarine de Game Workshop. Ponemos aquí algunos marines espaciales por delante para que ustedes vean. Y también, pues, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver, ya sabemos, para que se hagan una idea, es un poquito más bajo que una figura de Masters of the Universe Origin. Aquí vemos al amigo Keldor haciendo de modelo. Y por supuesto, a ver si no la lío, y pongo detrás al marine para que ustedes vean y hagan sus comparaciones de tamaño. De verdad que es una figura realmente genial. Poco o nada puedo decir del universo al que pertenece que no haya dicho ya y que no sepa todo el mundo. Yo creo que todo el mundo conoce de forma directa o indirecta el universo de Warhammer 40.000. Y sin lugar a dudas, es una figura que recomiendo encarecidamente. Pues dicho esto, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado el vídeo. Denle like, compartan con los amigos coleccionistas y de verdad me quedo a la espera de sus comentarios. ¿Qué les parece la figura de acción en cuestión? Yo vuelvo y repito, las recomiendo encarecidamente, no le encuentro ningún punto negativo. A lo mejor por ser un poco pijo y peguijera, como decimos aquí en mi tierra, a lo mejor el logo del dragón, bueno, se podía haber oscurecido un poco, pero bueno, no es nada que afee la figura, sino todo lo contrario. Y de verdad, yo creo que mola bastante por lo menos tener un marine espacial a lo mejor de cada capítulo, o de los típicos capítulos de marines espaciales que te gusten a ti, ultramarines, puños imperiales, ángeles oscuros, yo que sé, lo que ustedes quieran. El caso es que otra cosa no, pero yo y todo se adapta a la economía de todo el mundo dependiendo de lo que quieras o no. Pues dicho esto, queridos amigos, no me quiero alargar más en el vídeo, denle like, comparte con los amigos coleccionistas. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil les animo a que disfruten de sus colecciones. Yo, como ven, disfrutando con todos ustedes mostrando estas maravillosas figuras de acción. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo directo, lo que se tercie primero. Yo me quedo con mi pedazo de marine espacial de los Salamandra. ¡Hasta luego! Por el emperador y por Vulcan. ¡Chao!